tal? Como siempre nos da mucho Permítame tantito. Esta vez le vengo ofreciendo un maravilloso artículo que un hombre como usted no le puede faltar. Unos palillos. ¿Unos palillos? Así es, ahí usted escójale. Tenemos húngaras, brasileñas, japonesas. Se la recomiendo ampliamente, ¿eh? No sabe qué palillos. Yo necesito unos palillos, lárguese. Bueno, permítame, también le traemos este maravilloso aromatizante ambiental. ¿A qué insinúa que mi cocina apesta? Bueno, no, yo realmente... ¡Lárguese! ¡Listo! Permítame tantito. ¿Ya vio cómo sí lo necesita? ¡Mira! ¿Qué tal? Como siempre nos da mucho gusto presentar al chef internacional Don Pepperoni, quien hoy nos va a presentar una deliciosa receta, ¿no es así? Así es. Les voy a explicar, ¿verdad?, cómo se prepara el pollo cocinado al horno. El pollo se prepara un día antes de meterlo al horno. Se tiene que preparar durante toda la noche. Durante toda la noche. ¿Y Sí. cómo se prepara el pollo? Pues pensando, no me va a doler, no me va a doler, no voy a sentir calor, no voy a sentir calor. Así se prepara durante toda la noche. ¿Qué más nos va a preparar? Bueno, también les voy a preparar una rica crepa gratinada. Les va a quedar deliciosa, amigos. Lo primero que vamos a necesitar es un poco de crema. Esto es para suavizar la digestión, ¿verdad? Y entró cañón. ¿Qué más se le va a agregar? Bueno, también le vamos a poner unos piñones. ¡Qué rico! A mí me encantan los piñones. Aquí están, miren nomás. ¡Qué piñones! Está quedando delicioso, amigos. ¿Y ahora qué más? Bueno, ahora ¿verdad? Los elotes. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién andabas? ¿Ya te pusiste tu minifalda? ¡Listo! ¡Listo! ¡Claro! Esos fueron los elotes, ¿verdad? Exactamente. Ay, a mí me encantan los esquites. Ah, pues aquí tengo algunos. ¿Quieres? Sí. A ver, dame algo para que te desquites. Oye, ¿qué haces? Pues usted me dijo que le diera algo para que me desquite. Olvídalo. Bueno, ¿Qué más lleva esta receta? ahora le vamos a agregar un salmón. Mira nada más. Este es un salmón. Me está quedando desde hace un buen día. ¡Delicioso, amigos! ¡Listo! ¡Listo! Ya tenemos lista la crepa gratinada. ¿Gratinada? ¡Claro, gratinada! ¿Qué no ve, chica? En esta vida todo cuesta. Gratis, nada. Son 150 pesos, mi negra. Está bien, ¿eso es todo? Sí, eso es... por último, vamos a necesitar un mamey. De postre. No, un mamey que se lleve la olla porque está muy pesada. A ver, sí, es que si no, yo no puedo con... Es que mamey. Hay un hombre que ha demostrado su sabiduría en cada una de sus palabras. Él es el maestro, él es el filósofo. Su nombre, Armando Hoyos. Maestro, ¿qué hace? ¿Qué es este paquete? Es comida para mi caballo. Esta es la letra griega alfa, ¿no es así? Así es. ¿No le digo que es comida para mi caballo? Mire, alfa, alfa. Ah, es una paca de alfalfa. Así es. Aunque se ve un poco pacota. De hecho, tengo esta otra pequeña. Esta es la del barrio. Esta es Paquita, la del barrio. Ah, qué maestro. ¿Y eso qué es? Esa es una escultura que hice. ¿Y por qué tiene el signo de pi? ¿Será porque representa la relación aproximada entre la circunferencia y el diámetro de la circunferencia de la pila y que equivale a 3.1416? No, es que esta escultura la titulo Pípila. ¿Pipila? Sí, Pila. Entiendo, maestro. ¿Y esta bolsa qué es? Aquí es donde guardo mi pijama. 3.1415. Es casi el valor de pi porque pi es 3.1416. ¿Por alguna razón tiene el número 3.1415, maestro? Sí. ¿Qué no ve que es mi pijamero? ¿Su pillamero? Ah, su pillamero. Entiendo, maestro. Efectivamente. Ilumínenos, maestro, con su sabiduría.
díganos alguna de sus máximas sobre la fiesta brava, los toros. Está bien, jovencito Murrieta. Esta es una de mis máximas. Escuche. Si en una corrida de toros uno de los toreros es curro, ¿lo limpio? Soberbio, maestro. Yo lo sé. Sé que usted estaba desarrollando un sistema para hacer crecer muy rápidamente a las vaquillas. Así es. Consiste en guardar a la vaquilla en un corral con una puerta muy chica, por la cual nada más pase la cabeza y no el cuerpo. Pero si la vaquilla intenta pasar por ahí, de seguro se atora. Así es. Y cuando la vaquilla se atora, es porque ya creció. Qué bien, maestro. Perdón, maestro, antes de continuar, yo quisiera que me dijera, ¿qué tiene en esa caja? Es mi baño portátil. ¿Su baño portátil? Sí, aquí lo dice. Cubeta para hacer pipí. Maestro, ahora quisiera que me dijera, por favor, el significado de algunas palabras de su diccionario de la Real Academia. Epidemia. Epidemia, quiero decir, usted me comprende, de la lengua que tiene que ver con los toros. Claro Por que ejemplo, la palabra novillo. Novillo, el coche que me atropelló. Novillo. Sublime, maestro, extraordinario. Sí. Escuche esta otra. Restauro. Restauro. Toro nacido entre abril 21 y mayo 20. Restauro. Muy bien, maestro. De verdad, excelente. Dígame otra, por favor. Claro que sí. Resbalón. Pelota de cuero. Resbalón. Maestro, finalmente quisiera que nos hable del castigo que recibe el toro con la puya, del puyazo. ¿Qué significa la palabra puyazo? Puyazo. Hombre de nuriz roja que divierte a los niños. Muy bien, maestro. Puyazo. Mira, va a estar Cabral en el auditorio. ¿Qué Cabral? Pues Cabral, la posibilidad de que sea Facundo. No, yo digo que qué Cabral está ese cuate. Canta divino. Canta divino. ¿Sí? No, esa canción no se la conozco. Yo solo recuerdo esa de no soy de aquí ni soy de allá. No, hombre, esa de no soy de aquí ni soy de allá, la canta Juan Gabriel. Ay, mira, también está en el teatro este niño Imanol. Ay, ¿en qué obra? ¿En qué obra? Pues yo creo que en la Basinica. La Basinica. No, esa no la he visto. Es a las 6:30. Debe estar muy divertida. ¿Y no tiene otra función? No, su única función es divertir. No, me refiero a que si hay otra función de la Basinica. Ah, claro. Su otra función es para hacer pipí. También va a haber un partido de fútbol muy bueno. Atoyac contra Zitácuaro. Deberíamos ir. Si quieres. ¿Tú a quién le vas? Atoyac contra Zitácuaro. A Zitácuaro. Entonces no le vas a Atoyac. ¡Órale! Entonces ya no vamos al foot. No, pues como Ándale, quieras. vente, pero mi no, amor, no, Atoyac. espérate. Aquí. Estás loca. Ándale. Aprovechame o se te va la oportunidad. La oportunidad. La oportunidad. Ay, La oportunidad. no te vayas. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¿Perdón, es usted el diablo? Sí, ¿pero qué? ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué? Permítame tantito, le vengo a vender unas almas al diablo maravillosas, ¿eh? Traigo almas de políticos, almas de artistas, de narcos, de paristas y ya le ando trabajando la de Gloria Trevi. No, ya, es el diablo. Pues por eso vine. Permítame tantito, porque aparte también traigo unos zapatos maravillosos, zapatos de calidad, ¿eh? Entonces váyase al cielo con mis zapatos. Pero permítame tantito. No, fuera. ¿Qué diablura estarás haciendo? ¡Hijo!
¿Qué tanto haces allá adentro? Es que quiero echarme unas viejas pechugonas, pero no sé si debo hacerlo. No, no, hijo, no lo hagas. Ya te he dicho que no estás en edad para hacer esas cosas. Dile a tus amigas que se salgan de ese cuarto ahora mismo. ¿Pero cuáles amigas, papito? No, no, nada más, Es que estas pechugonas de pollo ya están viejas y no sé si comérmelas o no. Pues, ¿qué pensabas, papito? No, nada. Mejor voy a comprarte otras pechugonas más frescas para que comas. Sí, papito. Pórtate bien, ¿eh? Sí, oye, papito. Ay, como que te pareces al tieso McCoy. Ay, imaginas, hijo, ¿Qué imaginas. lavas tus pantaloncitos? Mal pensado. Tequila. Tequila. A ver, ahí estás. ¡Ah! Este tequila es reposado. Buenas noches. Soy el longe. Órale. Canijo. Yo soy el longe Moco. Y en esta ocasión voy a relatarles la terrorífica historia de la casa embrujada. Esta es una historia llena de tragedias. A ver, ándale, éntrale. Esta es una historia llena de ¿qué dije? Sí, de tragedia y dolor. Una historia que nadie sabe y nadie supo. ¡Fue horrible! En uno de los callejones de Guanajuato había una casa oscura y tétrica. Esa casa era tan horrible, pero tan horrible, que muchos creían que estaba... ¡Embrujada! Creían que estaba embrujada. ¡No! Creían que estaba en la colonia obrera. Sí, cada vez que pasaban por así, ¡ay, no! Fue horrible. Desde esa casa se oían gritos aterradores. Y a los niños les daba... ¡Miedo! A los niños les daba miedo la casa. ¡No! A los niños les daba Michael Jackson. Sí. Pero esa es otra historia. Yo les hablaba de... De la casa embrujada. Sí. Fue horrible. De la casa embrujada salieron gritos desgarradores. Los vecinos ya se habían acostumbrado. Solo había una señora que nunca oía los gritos. Y eso se debía a que era medio... Medio sorda. Era medio sorda. ¡No! Era mediodía. Sí, y a esa hora nunca estaba la señora. Pero el día que los oyó, hasta se tuvo que mudar. Y no de dientes. ¡Fue horrible! Como mi tía Tencha, que se mudó de León a Guanajuato. Y es que no soportaba a sus vecinos. Yo me acuerdo que cuando mi tía Tencha llegó a Guanajuato, puso un negocio en una casa horrible y ruidosa. Sí, como la casa embrujada. Algunas personas decían que la casa estaba llena de horribles seres peludos y que los gritos eran de algunos inocentes que torturaban ahí en la casa embrujada, quemándoles la piel y dándoles toques eléctricos en los mismísimos... ¿En los mismísimos qué? En los mismísimos sótanos de la casa embrujada. ¡Ah! ¡Fue horrible!
caray, estás muy ojón para paloma. Decían que los seres peludos pululaban por la mansión, como en el negocio de mi tía Tencha. Ahí también había seres peludos. Sí, pero esos eran puras señoras de Polanco. Es que el negocio era de depilación con cera. Yo me acuerdo que mi tía Tencha primero les ponía cera a las peludas y luego, para quitarle los pelos, le daba un jalón a la... ¡A la cera! Le daba un jalón a la cera. ¡No! Le daba un jalón a la botella de tequila para agarrar valor. Sí, es que ahí en la casa se oían unos gritos horribles, horribles. Como los gritos que se escuchaban en la casa embrujada. Dicen que los gritos eran producto de las torturas que ahí se llevaban a cabo. Como mi tía Tencha, que se llevaba a cabo San Lucas a todos sus sobrinos con las ganancias del negocio de depilación. Sí, me acuerdo que se llevaba a todas mis primas. Uy, uy, uy. Yo siempre me les pegaba. La bronca era para despegarnos. Hombre, ni a cubetazos. Ay, qué bonito es Cabo San Lucas. Con sus playas, con sus tamarindos. Ay, ¿pero en qué me quedé? ¡En las torturas! ¡Ah, sí! Las tortugas ninjas. Allá en Cabo San Lucas había unas tortugas muy bonitas. Ay, también había pececillos. No. Las tortugas no. Las torturas de la casa embrujada. ¡Ah, sí! En la casa embrujada se llevaban a... ¡A cabo! Ah, sí, en la casa embrujada se llevaban a cabo de recordar que tengo que ir a que me operen el giote. Así es que mejor, a cabo. Soy el longe moco. Damas y caballeros, es para mí un regocijo y un honor contar una vez más con la presencia magistral del maestro y filósofo Armando Hoyos, quien siempre hace que se nos olvide el tedio. Tedio. Lo que te hizo tu novio en la noche de bodas. Tedio. Grandiosa es interpretación, maestro. No se trabe. Bueno, y aprovechando que estamos en la letra T, ¿qué puede decirnos de la palabra tinga? Tinga. Crema para pie de atleta femenino. Tinga. Grandioso, maestro. Yo lo sé. Veo que está leyendo su famoso diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Por cierto, mi novia es una estudiosa del idioma y de la literatura. Bueno, un amante de la lengua. Yo sé que a ella le fascina. ¿Pero en el diccionario o la literatura? El diccionario, maestro. Por cierto, ¿ya está a la venta? Así es, ya está a la venta. Es que se lo quiero regalar. Yo la consiento mucho, aunque a veces la traigo cortita, no se crea. Por cierto, si quieres mucho a tu novia, pero la traes cortita, ¿mejor solo platican? Esa máxima fue soberbia, maestro, definitivamente. Yo lo sé. ¿Por qué nos dice el significado de algunas palabras de su Real Diccionario de la Epidemia? Si no se equivoque. Ponga atención. Fíjese bien. Inocentada. Inocencia en su silla. Genial. Inocentada. Espasmódico, maestro. Cállese, no me interrumpa. Qué desagradable. Lo siento, maestro. La otra va a ser su última palabra. Lo siento, maestro, no quise faltarle al respeto. Perdóneme, por favor. A propósito de respeto, ¿qué le parece esta? Respétalo. Papel higiénico con el que se limpian los bueyes. Respétalo. Esa máxima fue genial.
Majestuosa, hasta el reloj se me desabrochó. Sí, abrócheselo, pero no enfrente de mí. No cabe duda que todos los caminos conducen a Roma con usted. Si todos los caminos conducen a Roma, ¿cómo le hago para llegar a Zitácuaro? Excelente, maestro. Qué manera de manejar el idioma y la lengua. ¿Por qué no terminamos esta sesión con una palabra más de su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua? ¿Cómo qué palabra? ¿Qué le parece la palabra? No me tutee. ¿Qué le parece o qué opina de la palabra hipocresía? Estoy hablando. Disculpe, ¿Me va a maestro. permitir hablar o me voy? Fui un loco. Se va a dar su verborrea. Váyase a su programa de radio. Fui un loco, maestro. Solo quería saber el significado de la palabra hipocresía. Claro que sí. Ponga atención. Hipocresía. ¿Qué trompa tan grande tienen? Sí, para besarse mejor, ¿Y qué orejas tan grandes tienen? para oírse mejor. ¿Y qué cola tan grande se ha hecho allá afuera para entrar al zoológico? Permítame tantito. Me voy a presentar. Rubén, vedor de puerta. Y vengo ofreciendo para que usted no la pague en su precio del mercado esta maravillosa dentadura hasta que el zarro lo separe. No, chamaco imberbe, ¿yo para qué quiero una dentadura? Pero permítame tantito. Esta no es una dentadura común y corriente. Esta dentadura trae radio AM/FM. Para que cuando su mujer abra la boca usted piense que le está cantando bonitas melodías. Lárguese o le saco la pistola. ¡Ay, sí, Jaime! Aunque sea para acordarme de cómo es. Permítame tantito. Lo que usted no sabe es que esta superdentadura viene con despertador. Para que se le despierte el apetito porque se ve que usted ya no... Ya, lárguese. Óigame. Lárguese para afuera, ándele. ¿Ya oíste la tormenta que se avecina? Ah, pues ojalá que no sea vecina, porque ya tengo suficiente con las vecinas del 7 y la de 13, que son unas peladonas. ¿Peladonas? Yo no sabía que las donas se pelaran. Yo pensé que nada más se pelaban las naranjas. Naranjas, que también las que se pelan son las cantantes, como Gloria Trevi, que ya se peló. ¿Ya se peló? ¿Que ella no anda con el pelo suelto? No, creo que ahora anda con el Andrade. Por cierto, ¿qué será de la Trevi? Pues ha de ser su amante. ¿Es que no ves que por eso se fueron juntos? Dice que no puede vivir sin él. Ay, yo no sé por qué se atormenta. ¿No sabes por qué se atormenta? Pues porque va a llover muy fuerte. Además, en una tormenta normalmente llovería más agua. Es cierto, tú verías más agua. ¿Tuberías? Es que tuberías, Las tuberías que están bien picadas. como tus hermanas, que están bien picadas con sus novios. Aunque la mayor terminó con el suyo. Ay, ojalá encuentre a alguien pronto. Yo ya se lo dije. O te apuras, o se te va el tren. ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Jaime! ¡Jaime! Permítame tantito. Mi nombre es Rubén, vedor de puertas. Y en este momento, en esta ocasión, vengo poniendo a su disposición. La fábrica Nunca Me Verás Ahorcado ha sacado a la venta esta maravillosa correa para perro. Con el novedoso sistema de nuestra empresa filial para ropa interior femenina que levanta y separa. Esto quiere decir que levanta la correa y separa el perro sin necesidad de ahorcar al animalito. Qué bueno que no lo ahorca, óigame, porque se siente retezo, óigame. Pero no tengo perro y no me interesa, de verdad. Ya, por favor. Ya váyase, por favor, ya váyase. Váyase, por favor, porque estoy esperando una dama. Ya lo entendí. ¿Le puedo decir la suerte? ¿Y por qué me quiere decir así, óigame? Yo no le ando poniendo apodos a usted. Si me quiere decir de alguna forma, dígame por mi nombre. Yo me llamo Eloy. Elóigame, no. No, me refiero a que yo le puedo decir el futuro de su vida. Yo también puedo decir el futuro de su vida es... Yo subiré, tú subirás, él subirá.
Ya ve, eso me lo enseñó el amigo Lulú en la primaria. También le puedo decir el pasado de su vida y el pretérito de su vida. No, Todos. señor, no, señor. Eso no es lo que yo le quiero decir. Lo que le quiero decir es que yo soy vidente. ¿Vidente Fernández o Vidente Fox? Vidente, no Vicente. Ah. Soy una divina. Ay, sí. No sea presumida. Soy una divina. Divina Salma Hayek o Demi Moore. Esas sí están divinas, óigame. No, señor. Me refiero a que yo le puedo decir su suerte. Mire, yo le puedo leer la mano. ¿Usted puede qué? Que yo le puedo leer la mano. Óigame, ¿no? ¿Y para qué me quiero leer la mano? No sea cochina. No sabe ni dónde le ando metiendo, óigame. Pero si le quiere dar las 3, allá usted. Ay, no, señor. Yo dije que le puedo leer, no oler la mano. Eso yo también lo sé hacer, mire. Rolando Monroy, 512-3249. ¿Y eso qué es? Pues es el teléfono de un carpintero, óigame. Es que no tiene papel para apuntarlo y por eso lo anoté aquí. Bueno, en realidad lo anoté allá, en su changarro. Y luego me vine aquí a tomar un café, óigame. Pero yo también me leo la mano, óigame. Usted no me ha entendido, señor. Yo le puedo predecir el futuro. Le puedo leer las cartas, la mano, el café. Yo le puedo decir qué dicen las estrellas. Ah, ya. ¿Y eso qué chiste tiene? Yo ya sé qué dicen las estrellas. Lo estaba leyendo en esta revista cuando usted me interrumpió de repente, óigame. Pero aquí me entero de los chismes de mis estrellas favoritas, óigame. ¿Sabía usted que Juan Gabriel va a hacer un dueto con Julio Esteban? El dueto se va a llamar Aventuras en Puñales. Ah, ¿verdad? Yo también sé lo que dicen las estrellas, óigame. Señor, no sea malo. Déjeme echarle las cartas. Óigame, ¿cómo cree? A ver, yo le voy a echar las servilletas. ¿Verdad que no? Óigame, no, ¿qué le pasa? Óigame, no, óigame. No, mire, echar las cartas y leerlas es lo mismo. Mire, aquí está mi baraja. Hágame el favor de partírmela. Óigame, no, óigame. Me den muchas ganas de partírsela, pero usted es una mujer, óigame. Y mis principios me lo impiden. Aunque si me sigue insistiendo, quizás se la parta un poquito, óigame. Está bien, las cartas no. Pero ¿qué tal si le leo el café? Ay, bueno, pero ¿usted está tonta o qué? Y eso yo también lo puedo hacer, óigame. Mire. Disuelvo una cucharadita en una taza de agua hirviendo. Ahí está, ¿qué tiene de extraordinario leer el café? Está bien. Me doy por vencida, ya. No le digo su futuro ni nada. Vaya. Pero vaya lejos. Pero, al menos déjeme hacerle un trabajito. ¿Un trabajito? ¿Como cuál? Una limpia. Pues uno también. ¿Tampoco cree que tengo mi casa toda sucia? No, señor. Una limpia para espantarle los malos espíritus. ¿Ya me entendió? No, pero si me explica le entiendo. Una limpia de purificación. Yo le puedo hacer una limpia con huevos. Óigame. Ni aunque me la haga con delicadeza, óigame. Óigame, no, yo no necesito eso, óigame. Ay, señor, usted no me ha entendido. Yo puedo ver su futuro. Déjeme intentarlo. ¿Sabe qué? Yo tengo una bola de cristal. ¿Usted tiene una bola de cristal? Oiga, pues se le ve muy natural, óigame. ¿Y la otra de qué es? ¡Ay, no! ¿Qué le pasa, señor? Estoy hablando de una esfera de cristal para ver el futuro y para ver la suerte. Óigame. Me ahorcó, óigame. Me ahorcó y luego me jaló la corbata. Fue como el tiro de gracia, óigame. Me dio el jalón de gracia, óigame. Me ahorcó aquí, óigame. Perdón, Óigame. señor. Sentí que me ahogaba. Nunca me habían ahorcado con una bola de cristal. Perdón, señor. Pobre es que- cristal, ¿ahora con qué va a tocar el piano? Lo va a tocar de ladito, óigame, porque de veras... Perdón. Pero me ahorcó, óigame.
Ahora les voy a poner unos comerciales. ¿Que la menstruación es algo natural? Uy, lo natural sería poder activarla como con un botón. ¿Y ya? Vívela cómodamente con la nueva Saba Ultra Invisible, la única con Eficapt, a base de fibras naturales que la hacen la más absorbente y sí, la más delgada. Nueva Saba Ultra Invisible, porque lo único natural es que te sientas bien. ¿A poco no? 10 segundos. Ay, Corrector a ver. Prit Roller, la forma más rápida y limpia de corregir. Así que no. Tan rápida que nos sobró tiempo de comercial. Ahora disponible en su nuevo modelo Vario, con práctica punta giratoria. DirecTV duplica tus emociones. Contrata nuestro emocionante mundo de entretenimiento y llévate gratis una segunda suscripción. Emoción a 2. Esta promoción no la verás 2 veces. Acude pronto al punto de venta. Siente el azul. Come on now. Let's do this. James Ogie. Básicos como tú. Descubre la mágica suavidad del Nuevo Regio. Por su fino grabado y exclusivo tejido Sensitec, el Nuevo Regio es ahora más pachoncito. Mamá dijo que no jugaremos con el Regio. Nuevo Regio, el pachoncito que tu familia quiere. En octubre, con el libretón BBV, premios de grandes ligas. 6 novedosísimos Peugeot 206 imparables. 10 viajes a Cancún para 2 personas para que salgas de home. Y 8,000 batidoras para que barras con las malteadas. El libretón BBV premia tu ahorro. Speedstick presenta Ultimate, lo último en fragancia y protección. Porque nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Nuevo Speedstick Ultimate, lo último en fragancia y protección. Sí, la menstruación es muy natural. Ellos también deberían tenerla. Con la nueva Saba Ultra Invisible ni la notarían. Es la más absorbente, gracias a su exclusivo sistema Eficapt, hecho a base de fibras naturales que succiona y retiene el flujo. Nueva Saba Ultra Invisible, porque lo único natural es que te sientas bien. Muy bien. Joven, permítame tantito. Para usted que tiene ese tono paliducho color sobaco de lagartija, le venimos ofreciendo este maravilloso horno de microondas para su bronceado personal. Oiga, pero yo no quiero eso. Permítame tantito. Este horno trae carrusel. ¿Para qué? Pues para que se divierta mientras se broncea. Además hace bronceado acapulqueño, bronceado africano y bronceado a la zamorita. Óigame, ya váyase que va a venir mi jefe. Pero permítame tantito. Váyase de aquí, vámonos, Okay, vámonos. ¿Qué uvas? Yo soy el Onge Moco y les voy a platicar la historia horrible. Sí, fue horrible. Es la historia de los ojos misteriosos. Es una historia de gran suspenso. Pero de ese suspenso que uno siente que le aprieta. De ese suspenso que uno siente que no puede ni moverse. Sí. Estoy hablando del suspensorio. Sí, siente uno que le aprieta y no quiere uno ni moverse. Ahí es cuando uno dice, ¡ay, ojitos, pajaritos!
Pero ya si uno lo ve de cerca, dice uno... ¡Ay, ojón! De hecho, cuando yo me ponía este antifaz de ojos, mi sobrino me decía, esos... Es que me equivoqué, ¿verdad? Mi sobrino me decía, estos son los ojos tapatíos. Ay, era medio idiota mi sobrino. No, y ese chiste también. Pero, ¿qué les estaba contando? ¡Ah, sí! De los pies misteriosos. Eran unos pies horribles, horribles. ¿Y saben por qué eran misteriosos? Porque tenían unos ojos como estos, como los ojos misteriosos. Nada más que estos eran ojos de pescado. Un día ya estaba harto de que esos ojos me estuvieran siguiendo todo el tiempo, día y noche. Y no me dejaban ni dormir. Entonces, una noche tomé un pegamento y... ¿qué creen? ¡Te pegaste los ojos! No pude pegar los ojos en toda la noche. Bueno, ya, sigue contando la historia, ándale. ¿Pero qué les estaba contando? Sí, de la puerta misteriosa. Era una puerta horrible, horrible. Tenía una cerradura más que horrible. Y bueno, pues, el ojo de la cerradura se parecía a uno de los ojos misteriosos. Pero como solo tenía uno, pues era como si estuviera tuerto. Pero no estaba tuerto, andaba de parranda. No estaba tuerto, andaba de parranda. Yo recuerdo que por el ojo de la cerradura yo espiaba a mi tía Yuridia. Ay, canija, tenía un cuerpo monumental. Sí, pero lo tenía todo operado. Sí, dicen que la operación le salió en un ojo de la cara. Sí, porque ella era muy cara. Sí, de hecho era de las más caras. Pero incluía el cuarto, eso sí. Un día, el huracán Ramírez le pagó por un rato de placer. Pero el muy chismoso fue a contar todo lo que le había hecho la Yuridia. ¿Fue a contar todo? Sí, con pelos y señales. Y por eso le decían el ojo del huracán. Sí, porque la verdad, sí era bien ojo el huracán Ramírez. Bueno, ya me voy porque tengo que salir de... ¡De viaje! ¡Tienes que salir de viaje! ¡No! Tengo que salir de Angelito en una pastorela. Y si no llego a tiempo, me van a mandar al diablo. Y recuerden que si ven los dos ojos misteriosos, es que ahí hay suspenso. Ahora que si alguien los invita a ver el tercer ojo, ay, sí, díganle que no y cuéntenlo a quien más confianza le tengan. ¡Mucho ojo! Soy el longe mojo. Digo, moco. ¡Ay, ajua! La cocina del viejo foro donde se grababa de vez en cuando parecía un lugar común a primera vista. Con sus azulejos blancos ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. Las ollas colgando como si fueran trofeos de batallas gastronómicas inexistentes y una mesa central que había visto más chistes que recetas, pero en realidad era un escenario vivo, casi consciente, que respiraba comedia y caos cada vez que Eugenio entraba con esa mezcla inconfundible de ingenuidad, ironía y picardía que lo caracterizaba, y así comenzaba esta historia titulada Diversión al cocinar. No como un simple sketch televisivo sino como una pequeña epopeya cotidiana donde el acto de preparar comida se transformaba en un espejo absurdo de la vida misma. Porque en ese espacio reducido cada ingrediente tenía personalidad. Cada sartén era una posibilidad de desastre y cada silencio estaba a punto de ser roto por un remate inesperado. Y Eugenio, con su mandil mal amarrado y una receta que claramente no entendía, se presentaba ante la cámara como un cocinero improvisado, convencido de que la cocina era cuestión de actitud más que de técnica. Una filosofía que aplicaba tanto al arte culinario como al humor. Y mientras hablaba con el público rompía la cuarta pared con una naturalidad que hacía sentir a cualquiera que estaba ahí, parado junto a él,
oliendo el ajo quemarse antes de tiempo y escuchando cómo explicaba que en su familia nadie sabía cocinar, pero todos opinaban, una frase que arrancaba risas. Porque escondía una verdad universal, y así, entre bromas sobre chefs famosos, imitaciones exageradas de presentadores de programas de cocina y referencias culturales que iban desde la abuela estricta hasta el vecino metiche, la cocina se convertía en un campo de juego donde el humor físico, el verbal y el situacional se entrelazaban sin esfuerzo aparente, aunque detrás hubiera un control preciso del ritmo, porque cada movimiento torpe al cortar cebolla estaba calculado, cada caída de un utensilio tenía su tiempo exacto para que el público riera antes de que él mismo comentara la desgracia con sarcasmo. Y en ese flujo constante de acción y comentario, Diversión al cocinar planteaba algo más profundo de lo que parecía, ya que no se trataba solo de reírse del mal cocinero, sino de reconocer en él a cualquiera que se enfrenta a una tarea cotidiana con más entusiasmo que preparación. Y así Eugenio hablaba de recetas heredadas que nunca funcionaban, de instrucciones mal traducidas, de programas de televisión que prometían platos espectaculares en 5 minutos mientras él llevaba 20, intentando encender la estufa, y todo eso se convertía en un relato continuo, sin pausas, donde la comedia nacía de la acumulación de pequeñas frustraciones, y mientras el platillo avanzaba de manera dudosa, el personaje reflexionaba con humor sobre cómo cocinar era como amar, porque si uno no tiene cuidado se quema, si se distrae se le riega todo y si sigue la receta al pie de la letra, termina con algo que no sabe a nada, y esa comparación, dicha con aparente improvisación, conectaba con el público de forma inmediata, porque de vez en cuando siempre tuvo esa capacidad de tomar lo ordinario y elevarlo a comentario social ligero, pero certero, y en este primer tramo de la historia, la cocina era también una metáfora del propio programa, un espacio donde se mezclaban ingredientes diversos, personajes recurrentes, improvisación controlada y un humor que jugaba constantemente con el error, con el fallo humano, con la risa que surge cuando algo no sale como se esperaba, y así Eugenio, sudando frente a la estufa, miraba a la cámara y confesaba que nunca había entendido por qué a la gente le gustaba cocinar si al final todos terminaban pidiendo comida a domicilio, y esa confesión desataba una cadena de comentarios, anécdotas ficticias y exageraciones que mantenían el ritmo sin necesidad de cortes, porque todo fluía como una conversación caótica pero curiosamente coherente. Y mientras tanto el platillo seguía su curso, pasando de una esperanza inicial a una sospecha creciente de desastre, y cada etapa era comentada con un humor que mezclaba inocencia y malicia, burlándose de sí mismo antes de que alguien más pudiera hacerlo. Y en ese acto de autocrítica constante residía gran parte del encanto del personaje, que nunca pretendía ser superior sino al contrario, se colocaba siempre en el lugar del que no sabe, del que intenta, del que fracasa con dignidad, y así Diversión al cocinar se construía como una narración continua donde la risa no venía de un solo chiste sino de la suma de situaciones, gestos, palabras y silencios, y al final de este primer movimiento, cuando el olor del platillo empezaba a ser sospechoso y Eugenio levantaba la tapa de la olla con una mezcla de miedo y esperanza, la cámara se acercaba, el público contenía la respiración y él soltaba un comentario que prometía que lo peor estaba por venir, dejando claro que la cocina, al igual que la comedia, era un territorio impredecible donde cualquier cosa podía pasar y casi siempre pasaba, marcando así el cierre natural de esta primera parte sin necesidad de conclusiones, porque la historia apenas comenzaba y el caos culinario todavía tenía mucho que ofrecer. El momento en que Eugenio levantaba la tapa de la olla no era simplemente un recurso cómico más, era un ritual cuidadosamente construido que de vez en cuando funcionaba como una pausa dramática invertida, porque en lugar de anticipar algo grandioso el público esperaba el desastre. Y en Diversión al cocinar esa expectativa se convertía en el motor de toda la escena, ya que el vapor que salía de la olla parecía anunciar no solo el estado del platillo sino el rumbo emocional del personaje, quien retrocedía un paso, fruncía la nariz y miraba a la cámara como buscando complicidad, como diciendo sin palabras que aquello no pintaba bien. Y entonces comenzaba una nueva cadena de pensamientos en voz alta donde mezclaba recuerdos de infancia, referencias absurdas y comparaciones exageradas, afirmando que ese olor le recordaba a la cocina de un tío lejano que solo cocinaba una vez al año y siempre terminaba intoxicando a alguien, y esa anécdota inventada se extendía sin cortes, convirtiéndose en una pequeña historia dentro de la historia, donde el humor no dependía del remate sino de la forma en que Eugenio narraba, estirando las frases, jugando con las pausas internas, modulando la voz para pasar de la nostalgia fingida al sarcasmo abierto, y mientras hablaba removía el contenido de la olla con una cuchara demasiado pequeña, gesto que por sí solo ya era cómico porque evidenciaba su incompetencia culinaria. Y así la escena avanzaba sin detenerse,
con el platillo, burbujeando de manera amenazante mientras él reflexionaba sobre cómo en los programas de cocina todo parece fácil hasta que uno intenta hacerlo en casa, comparando a los chefs televisivos con magos que esconden el truco justo antes de que el espectador pueda copiarlo. Y ese comentario conectaba directamente con la experiencia cotidiana del público, que se veía reflejado en esa frustración compartida, porque diversión al cocinar no se burlaba del acto de cocinar en sí sino de la expectativa irreal que se construye alrededor de él. Y Eugenio encarnaba al ciudadano común que cree que con un mandil y buena actitud basta para triunfar. Y en medio de ese discurso, aparecía el primer gran accidente de esta parte, cuando al intentar probar la salsa derramaba parte del contenido sobre la mesa, provocando un caos visual que era explotado al máximo. No con exageraciones artificiales sino con una reacción genuinamente exagerada del personaje, que miraba la mancha como si fuera una tragedia nacional, declarando que ahí se había ido el presupuesto del programa, y esa frase, lanzada con naturalidad, funcionaba como un comentario meta que recordaba al espectador que estaba viendo un show consciente de sí mismo, capaz de reírse de su propia producción. Y esa autorreferencialidad era una de las marcas más fuertes de Derbez en cuando, donde la ficción nunca pretendía ser cerrada sino que se abría constantemente para incluir al público en el juego. Y así, mientras limpiaba torpemente la mesa con un trapo que claramente empeoraba la situación, Eugenio continuaba hablando sobre la importancia de improvisar en la cocina, comparándola con la vida misma, diciendo que uno puede planear todo pero siempre hay algo que se cae, se quema o se pasa de sal, y que lo importante es fingir seguridad aunque todo esté saliendo mal, porque nadie nota el error si uno lo presenta con suficiente confianza, y esa reflexión, aunque envuelta en humor, tenía un fondo casi filosófico que elevaba la escena por encima del simple sketch, y mientras tanto el platillo seguía avanzando hacia un destino incierto, con ingredientes añadidos al azar bajo la justificación de que todo combina si uno no sabe qué está haciendo. Y cada nuevo ingrediente era presentado con una mini historia absurda, como la especia que según él había comprado en un mercado exótico pero que en realidad era del supermercado de la esquina, o la verdura que afirmaba ser orgánica solo porque tenía tierra, y esas mentiras evidentes eran parte del encanto, porque el personaje nunca intentaba convencer del todo, sino que disfrutaba del acto de exagerar, de construir una realidad paralela donde sus errores se convertían en virtudes, y así diversión al cocinar avanzaba como un monólogo continuo interrumpido solo por acciones físicas, donde el humor corporal complementaba al verbal, y en este segundo tramo la energía aumentaba, porque el caos inicial daba paso a una falsa confianza, a esa etapa peligrosa en la que el cocinero cree que ya dominó la situación, y Eugenio, convencido de que el platillo estaba casi listo, comenzaba a servirlo con solemnidad exagerada, imitando a chefs de alta cocina, describiendo sabores inexistentes con un lenguaje rebuscado que contrastaba con la apariencia dudosa de la comida. Y ese contraste era explotado con precisión, porque cuanto más elegante era su discurso más evidente resultaba el fracaso culinario. Y el público reía no solo por lo que veía sino por la disonancia entre palabra e imagen. Y al final de esta parte, cuando por fin probaba el platillo con una expresión que intentaba ocultar el horror, Eugenio hacía una pausa, miraba fijamente a la cámara y declaraba que todavía faltaba un ingrediente secreto, dejando claro que la historia estaba lejos de terminar y que lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir, cerrando así este segundo movimiento de diversión al cocinar con la promesa implícita de más caos, más humor y más verdad disfrazada de absurdo. El anuncio del ingrediente secreto funcionaba como un detonador narrativo inmediato, porque en el universo de Derbez en cuando esa promesa nunca significaba una solución real sino una nueva oportunidad para que el desastre creciera con elegancia absurda, y en diversión al cocinar Eugenio asumía esa expectativa con una seguridad casi heroica, caminando por la cocina como si estuviera a punto de revelar una técnica ancestral aprendida de un maestro invisible, cuando en realidad lo que hacía era abrir un cajón lleno de frascos sin etiqueta, cada uno con un contenido misterioso que parecía haber sido olvidado por años. Y mientras los observaba uno por uno, hablaba con la cámara sobre cómo en la cocina, igual que en la vida, siempre hay algo guardado que uno no recuerda pero que insiste en usar porque suena a buena idea. Y esa reflexión se extendía sin interrupciones, enlazando recuerdos falsos de recetas familiares con comentarios sarcásticos sobre la costumbre de guardar cosas, por si algún día sirven, hasta que finalmente elegía un frasco al azar y lo levantaba con solemnidad exagerada, explicando que ese ingrediente era especial no por su sabor sino por la historia que tenía detrás. Una historia que comenzaba a inventar en ese mismo instante, describiendo un viaje inexistente a un pueblo remoto donde según él había aprendido que el secreto de la buena
Cocina no era el equilibrio sino el exceso. Y esa narración improvisada se convertía en una pequeña aventura cómica llena de personajes secundarios imaginarios, todos descritos con gestos y cambios de voz que demostraban la versatilidad del comediante. Y mientras tanto el público olvidaba por completo el platillo porque la atención estaba puesta en el relato, en esa capacidad de transformar una acción trivial en una experiencia narrativa continua. Y cuando por fin añadía el ingrediente a la olla, lo hacía con un movimiento teatral que inmediatamente provocaba una reacción inesperada, un sonido extraño o una pequeña nube de humo que lo obligaba a retroceder, fingiendo sorpresa y preocupación al mismo tiempo. Y esa reacción era clave porque reforzaba la idea de que en su cocina nada era predecible. Y así Eugenio aprovechaba el momento para reflexionar sobre la confianza excesiva, diciendo que el peor error de un cocinero no es no saber sino creer que ya sabe, y esa frase, dicha entre risas, resonaba más allá del chiste porque tocaba una verdad reconocible, y en ese punto de la historia, diversional. Cocinar entraba en una fase donde el humor se volvía más verbal, más cargado de comentarios irónicos sobre la cultura culinaria, los concursos de cocina, la obsesión moderna por fotografiar la comida antes de comerla, y Eugenio se burlaba de esa tendencia imaginando cómo sería su platillo en una foto, afirmando que necesitaría un filtro especial o directamente un dibujo. Y esa broma se estiraba con ejemplos cada vez más exagerados, manteniendo el ritmo sin necesidad de cortes ni silencios prolongados, porque todo fluía como un pensamiento continuo, y mientras hablaba, probaba nuevamente la comida, esta vez con una cucharita diferente, justificando el cambio con una teoría absurda sobre cómo el sabor varía según el utensilio. Y esa explicación falsa se convertía en otra oportunidad para reírse de los discursos pseudocientíficos que rodean la gastronomía moderna. Y así el sketch avanzaba acumulando capas de humor que no dependían de un solo recurso sino de la combinación constante de palabra, gesto y situación, y en medio de esa dinámica aparecía un momento de falsa introspección, cuando Eugenio miraba a la olla y decía que cocinar le hacía pensar en las decisiones que uno toma sin saber el resultado, comparando cada ingrediente añadido al azar con una elección impulsiva en la vida. Y aunque esa reflexión parecía más profunda de lo habitual, inmediatamente era interrumpida por un nuevo error, como olvidar apagar la estufa o confundir la sal con el azúcar, y esa interrupción rompía cualquier intento de solemnidad, recordando que en de vez en cuando el humor siempre tenía prioridad sobre la moraleja explícita, y así diversión al cocinar mantenía su tono ligero incluso cuando rozaba temas universales. Y a medida que esta tercera parte avanzaba, el platillo se transformaba visualmente en algo cada vez más indefinido, lo que permitía a Eugenio describirlo con metáforas cada vez más absurdas, comparándolo con obras de arte moderno o experimentos científicos fallidos, y esas comparaciones funcionaban porque el público podía ver claramente que nada de eso era cierto, y esa complicidad visual reforzaba la risa, y al final de esta sección, cuando el cocinero improvisado decidía que el platillo estaba listo para ser presentado, lo colocaba en un plato demasiado pequeño, provocando que parte de la comida se derramara, y en lugar de corregirlo, declaraba que así se servía en restaurantes de lujo, cerrando la escena con una afirmación ridícula dicha con total convicción, y esa seguridad falsa era el cierre perfecto para esta etapa de la historia, dejando la sensación de que aún faltaba el momento definitivo, la prueba final que confirmaría si todo ese proceso caótico tenía algún sentido, preparando al espectador para lo que vendría después sin necesidad de anunciarlo explícitamente, porque en el mundo de diversión al cocinar la expectativa siempre estaba implícita en el caos. La presentación final del platillo marcaba siempre un punto de inflexión en la lógica interna del sketch, porque a partir de ese momento ya no se trataba de cocinar sino de sostener la mentira con dignidad, y en diversión al cocinar Eugenio entendía perfectamente ese cambio de energía, adoptando una postura más erguida, acomodándose el mandil como si fuera un traje de gala y mirando a la cámara con la solemnidad de quien está a punto de ofrecer una obra maestra, aunque frente a él hubiera algo difícil de identificar incluso como comida, y ese contraste visual era explotado con una precisión casi musical, porque mientras más serio se mostraba el personaje más evidente se volvía la farsa, y así comenzaba un discurso largo y continuo en el que describía el platillo con palabras rebuscadas, hablando de texturas complejas, sabores que evolucionaban en el paladar y aromas que evocaban recuerdos de infancia que probablemente nadie quería recordar, y cada una de esas frases era pronunciada con una seguridad absoluta que provocaba la risa no por lo que decía sino por la forma en que lo decía, porque el público sabía que todo era falso y aún así disfrutaba de la convicción del personaje, y mientras hablaba giraba el plato lentamente, como si lo estuviera mostrando en una vitrina invisible,
comentando cada ángulo como si revelara un detalle oculto. Y esa exageración servía también como parodia directa de los programas de cocina de alta gama, donde la descripción a veces parece más importante que el sabor real, y Eugenio aprovechaba esa referencia cultural para extender el chiste, afirmando que lo más importante no era que el platillo supiera bien sino que sonara bien cuando uno lo explicaba. Y esa frase, dicha con tono de sabiduría falsa, conectaba de inmediato con el público porque reflejaba una verdad incómoda sobre muchas áreas de la vida moderna, donde la apariencia suele ganar sobre la sustancia. Y en medio de ese monólogo aparecía un nuevo elemento narrativo cuando Eugenio decidía que era momento de probar el platillo frente a la cámara, no de manera casual sino como un evento solemne, limpiando el tenedor con exagerada delicadeza, respirando hondo y pidiendo silencio imaginario, y esa preparación prolongada aumentaba la tensión cómica, porque todos sabían que el momento sería un desastre, pero aún así querían ver cómo ocurría. Y cuando finalmente llevaba el bocado a la boca, su rostro pasaba por una secuencia de emociones cuidadosamente calculadas, desde una falsa sorpresa inicial hasta un esfuerzo evidente por mantener la compostura, y ese juego facial era fundamental, porque permitía al público leer la verdad detrás de las palabras. Y mientras masticaba lentamente, Eugenio comenzaba a hablar de inmediato para evitar tener que tragar, llenando el espacio con comentarios irrelevantes sobre la importancia de comer despacio, de apreciar cada bocado y de no juzgar una receta por la primera impresión. Y ese parloteo constante era en sí mismo un mecanismo cómico, porque mostraba al personaje huyendo de la realidad a través del lenguaje. Y cuando por fin tragaba, hacía una pausa mínima, lo justo para que el silencio dijera lo que él no quería decir. Y entonces declaraba que el platillo era interesante, usando esa palabra ambigua que en el contexto significaba claramente horrible. Y esa ambigüedad era celebrada con risas porque todos entendían el código. Y a partir de ese momento diversión al cocinar entraba en una fase más reflexiva sin perder el humor, porque Eugenio comenzaba a hablar sobre cómo a veces uno defiende algo no porque sea bueno sino porque es suyo, comparando su platillo con proyectos personales, decisiones impulsivas y errores que uno no quiere admitir. Y esa comparación se desarrollaba de manera fluida, sin cortes, enlazando una idea con otra como si fuera una confesión improvisada, y aunque todo estaba envuelto en comedia, había una honestidad reconocible en esa reflexión, que hacía que el público no solo riera sino que también se identificara, y en ese punto el sketch demostraba por qué de vez en cuando trascendía el humor superficial, porque utilizaba la risa como vehículo para hablar de inseguridades humanas comunes. Y mientras Eugenio seguía defendiendo su creación culinaria, aparecían nuevos intentos por mejorarla de último momento, añadiendo más ingredientes sobre la marcha con la esperanza de que algo cambiara mágicamente. Y cada adición era acompañada por una justificación absurda, como decir que el sabor necesitaba equilibrio emocional o que el platillo estaba pasando por una etapa difícil, humanizando la comida de una manera ridícula que reforzaba el absurdo general. Y esa personificación permitía extender el sketch sin perder coherencia interna, porque todo seguía la lógica caótica del personaje, y a medida que avanzaba esta cuarta parte, la cocina se volvía cada vez más desordenada, reflejando visualmente el estado mental de Eugenio, que hablaba más rápido, se movía con menos cuidado y empezaba a aceptar implícitamente que nada de eso tenía salvación, aunque nunca lo admitiera de forma directa. Y esa negación constante era parte esencial del humor, porque el público disfrutaba viendo cómo el personaje se aferraba a una ilusión evidente. Y al final de esta sección, cuando ya no quedaban ingredientes ni excusas, Eugenio miraba a la cámara con una sonrisa cansada y decía que cocinar no era para cualquiera, que se necesitaba talento, paciencia y sobre todo un estómago fuerte. Cerrando con una risa que mezclaba derrota y orgullo, y ese cierre no era definitivo sino transitorio, porque dejaba claro que aún faltaba enfrentar la consecuencia final, la reacción de alguien más, preparando así el terreno para la siguiente parte de la historia sin necesidad de anunciarlo explícitamente, manteniendo viva la expectativa dentro del caos controlado que definía a diversión al cocinar. La consecuencia final que Eugenio había anunciado sin decirlo tomaba forma cuando aparecía la idea inevitable de compartir el platillo con alguien más, porque en el universo de Derbez en cuando el verdadero juicio nunca venía del propio personaje sino del otro, de ese testigo involuntario que funcionaba como espejo cruel y cómplice a la vez. Y en diversión al cocinar esa expectativa se construía lentamente, con Eugenio caminando por la cocina como si buscara a alguien fuera de cuadro, hablando en voz alta sobre la importancia de cocinar para compartir, afirmando que la comida no tiene sentido si no hay alguien que la pruebe, aunque inmediatamente después dudara de esa filosofía al mirar el plato con desconfianza. Y esa contradicción alimentaba el humor,
porque mostraba al personaje atrapado entre el deseo de validación y el miedo al rechazo. Una tensión universal que aquí se expresaba a través de una receta fallida, y mientras hablaba, arreglaba el plato de manera torpe, acomodando lo derramado como si fuera decoración intencional, justificando cada gesto con un discurso improvisado sobre la estética rústica, y esa defensa exagerada de lo indefendible reforzaba la idea de que Eugenio no estaba listo para aceptar la verdad, y en ese estado de negación creativa comenzaba a imaginar quién podría probar su creación, descartando opciones con comentarios rápidos y sarcásticos, mencionando amigos que según él no sabían apreciar la buena comida, familiares demasiado honestos o críticos profesionales que no entendían la cocina experimental. Y cada opción descartada era una pequeña viñeta verbal que mantenía el ritmo sin detener la acción principal. Y finalmente decidía que la mejor opción era alguien con mente abierta, alguien dispuesto a experimentar. Aunque esa definición fuera tan vaga que en realidad no excluía a nadie. Y esa ambigüedad permitía que el sketch siguiera avanzando sin necesidad de introducir un personaje físico. Porque en de vez en cuando muchas veces el otro existía solo como idea, como amenaza potencial. Y así Eugenio ensayaba el momento en que ofrecería el platillo, practicando frases frente a la cámara como si fuera un espejo, cambiando el tono de voz, exagerando la cortesía y preparando excusas por adelantado. Y ese ensayo se convertía en una comedia dentro de la comedia, porque mostraba al personaje anticipando el fracaso y tratando de controlarlo con palabras, y mientras ensayaba, se desviaba constantemente hacia reflexiones absurdas sobre la presión social de cocinar para otros, comparándolo con presentar un proyecto en el trabajo o contar un chiste en una reunión familiar, situaciones donde uno expone algo propio y espera aprobación. Y esas comparaciones extendían el alcance del sketch, conectándolo con experiencias cotidianas más amplias. Y en ese flujo continuo de pensamiento, Eugenio finalmente decidía que no necesitaba a nadie más para validar su platillo, que él mismo era suficiente juez y público, y esa declaración de independencia culinaria era presentada con un orgullo exagerado que inmediatamente se desmoronaba cuando volvía a probar la comida y hacía una mueca involuntaria. Y ese contraste entre discurso y reacción física era explotado con precisión, porque mostraba la imposibilidad de engañarse por completo, y a partir de ahí diversión al cocinar entraba en una fase de aceptación parcial, donde Eugenio comenzaba a reconocer que algo había salido mal, aunque nunca especificara qué. Hablando en términos vagos sobre detalles, ajustes y pequeñas variaciones, lenguaje típico de quien no quiere enfrentar el error directamente. Y esa forma de hablar era en sí misma una parodia de la retórica moderna, donde los fracasos se suavizan con palabras bonitas, y mientras desarrollaba esa idea, comenzaba a limpiar la cocina de manera simbólica, no para arreglar el desastre sino para marcar el paso del tiempo, como si ordenar el espacio pudiera ordenar también la situación, y ese acto repetitivo le daba oportunidad de seguir hablando sin pausa, enlazando una idea con otra, recordando supuestos intentos anteriores de cocinar que también habían terminado mal, creando una falsa tradición de fracasos que reforzaba el carácter del personaje como alguien persistentemente optimista a pesar de la evidencia, y esa persistencia era clave para el tono del sketch, porque evitaba que la historia se volviera cínica, manteniendo siempre una energía lúdica. Y en medio de esa limpieza improvisada, Eugenio encontraba restos de ingredientes que no había usado y reflexionaba sobre las decisiones tomadas, preguntándose qué habría pasado si hubiera seguido la receta, aunque inmediatamente descartaba esa posibilidad con una broma sobre la falta de instrucciones claras en la vida, reafirmando su filosofía caótica, y esa reflexión cerraba un ciclo narrativo, porque volvía al punto inicial del sketch, la idea de que cocinar no es seguir reglas sino enfrentarse al azar. Y a medida que esta quinta parte avanzaba, el ritmo comenzaba a bajar ligeramente, no porque el humor disminuyera sino porque la historia entraba en una fase más contemplativa, donde el personaje aceptaba el resultado sin dramatismo excesivo, y esa aceptación se manifestaba en pequeños gestos, como sentarse frente al plato y observarlo en silencio durante unos segundos, un silencio cargado de significado que decía más que cualquier chiste, y cuando finalmente hablaba, lo hacía para declarar que no todo tiene que salir bien para ser divertido, que a veces el valor está en el intento, y esa frase, aunque simple, resonaba con la esencia de vez en cuando, donde el error siempre era celebrado como fuente de comedia. Y al final de esta sección, Eugenio decidía que el platillo no sería comido sino recordado, afirmando que algunas recetas están destinadas a quedarse en la memoria y no en el estómago, cerrando con una sonrisa que mezclaba alivio y resignación, dejando claro que la historia aún no había terminado, porque todavía quedaba explorar lo que ese fracaso significaba más allá de la cocina.
preparando así el terreno emocional y narrativo para la siguiente parte sin necesidad de anunciarlo de forma explícita, manteniendo la continuidad fluida que definía a Diversión al cocinar como un relato cómico extendido y coherente dentro de su propio caos. El fracaso asumido no significaba el final sino una transformación, porque en la lógica interna de vez en cuando cada error abría una nueva puerta narrativa. Y en Diversión al cocinar Eugenio comenzaba esta sexta parte mirando el plato ya abandonado como si fuera un objeto histórico, un testimonio silencioso de todo lo que había pasado. Y con ese gesto iniciaba un nuevo monólogo continuo donde el foco dejaba de estar en la comida y pasaba a estar en el significado del intento, y así, sin cambiar de escenario ni de ritmo. El personaje empezaba a hablar de cómo la cocina era una excusa perfecta para demostrar algo más grande. Que no se trataba de alimentar el cuerpo sino de alimentar el ego, la esperanza o incluso la terquedad. Y mientras decía eso, caminaba por la cocina tocando los objetos que habían participado en el desastre. La olla, la cuchara, el frasco misterioso, como si cada uno tuviera algo que contar. Y esa personificación silenciosa reforzaba la idea de que todo lo ocurrido había sido inevitable, casi predestinado. Y Eugenio aprovechaba esa sensación para compararla con proyectos de vida que empiezan con entusiasmo y terminan convertidos en anécdotas, afirmando que nadie recuerda los éxitos cotidianos pero todos recuerdan el día en que algo salió espectacularmente mal, y esa afirmación, dicha con humor ligero, tenía una verdad profunda que conectaba con el público, porque transformaba el fracaso culinario en una experiencia compartida, y mientras avanzaba en esa reflexión, comenzaba a reírse de sí mismo con más libertad, imitando su propia voz al inicio del sketch, exagerando la confianza inicial y contrastándola con el resultado final. Y ese autoescarnio funcionaba como cierre de un ciclo emocional, porque mostraba al personaje consciente de su recorrido, y esa conciencia permitía que el humor evolucionara, volviéndose menos defensivo y más celebratorio, y en ese punto Diversión al cocinar adquiría un tono casi festivo, donde el error ya no era algo que ocultar sino algo que presumir. Y Eugenio lo hacía explícito al declarar que su platillo no había sido un fracaso sino una experiencia. Una palabra que repetía varias veces con diferentes entonaciones, burlándose del uso excesivo de ese término para justificar cualquier resultado negativo, y cada repetición añadía una capa de ironía, manteniendo el ritmo sin necesidad de nuevos gags físicos, porque la fuerza estaba en el discurso continuo, y aún así el cuerpo seguía presente, con pequeños gestos, miradas a cámara, pausas mínimas que reforzaban la complicidad con el espectador. Y a medida que esta parte avanzaba, Eugenio comenzaba a imaginar versiones alternativas de la misma receta, describiendo cómo habría sido el platillo si hubiera tenido más tiempo, más talento o simplemente menos hambre. Y esas versiones imaginarias eran descritas con tanto detalle que parecían más reales que la comida frente a él. Y ese contraste reforzaba el carácter fantasioso del personaje. Alguien que vive cómodamente en la posibilidad más que en el resultado. Y esa característica era esencial para el humor de vez en cuando, porque permitía que la imaginación compensara la realidad, y en medio de esa enumeración de posibilidades, Eugenio se detenía para reflexionar sobre el público, agradeciendo irónicamente a quienes alguna vez habían probado su comida y sobrevivido, afirmando que esas personas eran las verdaderas valientes, y ese comentario funcionaba como un guiño directo al espectador, reforzando la relación íntima entre personaje y audiencia. Y esa cercanía era clave para sostener un relato tan largo sin que se sintiera repetitivo, porque cada palabra parecía dirigida a alguien específico. Y así Diversión al cocinar seguía avanzando como una conversación continua más que como un sketch cerrado. Y en esta sexta parte la conversación se volvía más introspectiva, pero siempre filtrada por el humor, porque cada intento de profundidad era rápidamente interrumpido por una broma, una exageración o una contradicción evidente, manteniendo el equilibrio entre reflexión y comedia, y mientras hablaba, Eugenio comenzaba a retirar el platillo de la mesa. No con vergüenza sino con una especie de respeto ceremonial, como si estuviera despidiéndose de algo importante. Y ese gesto simbólico marcaba un nuevo cambio narrativo, porque indicaba que la historia ya no giraría alrededor de la comida sino de lo que quedaba después, de la experiencia acumulada, y ese después se manifestaba en una pregunta lanzada al aire, sobre qué se hace cuando algo no sale como uno esperaba. Y la respuesta no era explícita sino implícita en la actitud del personaje, que seguía hablando, bromeando, moviéndose, demostrando que la vida continúa incluso cuando la receta falla. Y esa demostración era el verdadero mensaje del sketch, aunque nunca se presentara como lección. Y al final de esta parte, Eugenio se sentaba nuevamente frente a la cámara con una calma distinta, declarando que tal vez no sabía cocinar pero sabía divertirse intentándolo.
Y esa afirmación cerraba este tramo con una sensación de continuidad más que de conclusión, porque dejaba claro que aún quedaban capas por explorar, nuevas consecuencias y nuevas risas por surgir a partir del mismo caos inicial, manteniendo viva la expectativa dentro del flujo constante que definía a diversión al cocinar. Con la calma recién adquirida, Eugenio entraba en una etapa inesperada del relato donde la cocina dejaba de ser un campo de batalla y se convertía en un escenario de memoria, porque en diversión al cocinar cada objeto parecía activar un recuerdo distinto, y así, sin cambiar de lugar ni de tono, comenzaba a hablar de la primera vez que intentó cocinar solo, una historia que nacía aparentemente espontánea pero que se desarrollaba con una lógica interna impecable, enlazando anécdotas exageradas de juventud con comentarios irónicos sobre la falsa independencia que uno siente cuando cree que puede sobrevivir a base de comida improvisada, y mientras narraba ese recuerdo, Eugenio caminaba por la cocina tocando los mismos utensilios como si fueran detonadores emocionales, afirmando que cada cuchillo mal lavado y cada sartén rayada tenían algo que contar, y esa idea se extendía hacia una reflexión absurda pero efectiva sobre cómo las cocinas guardan secretos, no solo de recetas sino de discusiones familiares, intentos fallidos y reconciliaciones silenciosas, y esa ampliación del tema permitía que el sketch respirara, alejándose momentáneamente del chiste inmediato para construir una atmósfera más rica, siempre filtrada por el humor, porque cada vez que la reflexión parecía ponerse demasiado seria, Eugenio la interrumpía con una observación trivial o una exageración ridícula, manteniendo el equilibrio característico de vez en cuando, y en este séptimo tramo el humor se volvía más narrativo, menos físico, apoyándose en la capacidad del personaje para contar historias que parecían no tener punto pero que terminaban conectando con el presente, y así, mientras hablaba de aquella primera comida que había preparado en su vida, describía con lujo de detalle un platillo tan indefinido como el actual, estableciendo un paralelismo claro entre el pasado y el presente, y ese paralelismo reforzaba la idea de que el fracaso no era un evento aislado sino una constante amable, casi una tradición personal, y lejos de avergonzarse, Eugenio lo celebraba como parte de su identidad, afirmando que algunas personas heredan recetas y otras heredan historias para contar, y esa frase, dicha con una sonrisa cómplice, funcionaba como una declaración de principios del personaje, que encontraba valor en la experiencia más que en el resultado, y mientras desarrollaba esa idea, comenzaba a dirigirse más directamente al público, como si estuviera conversando con alguien en particular, preguntando retóricamente cuántas veces habían intentado algo sin saber realmente cómo hacerlo, y aunque no esperaba respuesta, la pregunta generaba identificación inmediata. Porque diversión al cocinar siempre funcionaba mejor cuando apelaba a lo común, a lo que todos han vivido alguna vez, y en ese flujo continuo de pensamiento, Eugenio comenzaba a comparar la cocina con otros ámbitos donde el error es inevitable, como el amor, el trabajo o incluso el humor, afirmando que nadie empieza sabiendo y que quienes parecen expertos solo han fallado más veces, y esa afirmación, envuelta en broma, tenía un tono casi confesional que fortalecía la relación con el espectador. Y a medida que esta parte avanzaba, el ritmo volvía a acelerarse ligeramente, porque el personaje comenzaba a entusiasmarse con la idea de volver a intentar cocinar algún día, aunque inmediatamente aclaraba que no sería hoy, creando una tensión cómica entre la intención y la acción, y ese juego de promesas incumplidas era recurrente en de vez en cuando, porque reflejaba la naturaleza humana de postergar el cambio mientras se habla de él con convicción. Y así Eugenio imaginaba futuros intentos culinarios cada vez más absurdos, desde recetas demasiado complejas hasta platos imposibles, describiéndolos con el mismo entusiasmo exagerado que había mostrado al inicio del sketch, cerrando un círculo narrativo que conectaba el principio con el presente, y ese cierre circular daba coherencia a un relato aparentemente caótico, demostrando que incluso el desorden tenía estructura, y en medio de esa enumeración de planes imposibles, Eugenio se detenía para hacer una observación aparentemente simple pero cargada de humor, diciendo que cocinar era peligroso porque daba demasiada confianza, y esa frase resonaba con todo lo ocurrido, porque explicaba en pocas palabras el origen del desastre, y mientras la repetía con distintas entonaciones, el público podía sentir cómo el personaje se reía de su propia naturaleza impulsiva, y esa autoconciencia era clave para que el humor no se volviera repetitivo, porque mostraba evolución emocional. Y al final de esta séptima parte, Eugenio miraba la cocina ya más ordenada y declaraba que, a pesar de todo, había sido un buen día. No porque hubiera aprendido a cocinar sino porque había confirmado algo más importante, que reírse del error es una forma de seguir adelante, y esa conclusión, aunque envuelta en comedia, marcaba un punto de inflexión suave,
preparando el terreno para una nueva etapa donde el foco ya no estaría en el intento fallido sino en lo que se hace después de aceptar el resultado, manteniendo viva la continuidad de diversión. Al cocinar como una historia que se construye a partir del caos pero avanza siempre hacia una risa compartida. Después de aceptar que había sido un buen día a pesar de todo, Eugenio entraba en una fase curiosamente optimista. Una de esas etapas donde el cansancio y la resignación se mezclan para producir una claridad falsa pero reconfortante. Y en diversión al cocinar esa claridad se manifestaba como una nueva energía narrativa. Porque ahora el personaje ya no hablaba desde la expectativa ni desde la negación, sino desde una especie de sabiduría improvisada que solo aparece después del desastre, y con esa actitud comenzaba a recorrer la cocina como si la viera por primera vez, comentando detalles que antes habían pasado desapercibidos, como una mancha persistente en la pared, un reloj que siempre marcaba mal la hora o una silla coja que nunca terminaba de arreglarse, y cada observación se convertía en una excusa para hablar de la costumbre humana de convivir con lo imperfecto, afirmando que uno se acostumbra a los defectos hasta que se vuelven parte del paisaje, y esa reflexión, aunque sencilla, encontraba eco inmediato en el público porque conectaba con la esencia del sketch, donde la imperfección no era un problema sino el punto de partida, y mientras Eugenio hablaba, comenzaba a limpiar con más cuidado, no por obligación sino por una especie de respeto tardío hacia el espacio, y ese gesto simbolizaba un cambio interno, porque ya no intentaba ocultar el desastre sino entenderlo. Y en ese proceso narrativo empezaba a contar historias cortas sobre personas que había conocido, que cocinaban mal pero lo hacían con amor, defendiendo la idea de que el cariño podía compensar cualquier error culinario, aunque inmediatamente se contradecía diciendo que había límites incluso para el amor, y esa contradicción mantenía vivo el humor, porque evitaba que la reflexión se volviera sentimental, y así diversión al cocinar se movía en un equilibrio constante entre la ternura y la burla, entre la aceptación y el sarcasmo, y en esta octava parte el sarcasmo se volvía más suave, más cómplice, como si Eugenio estuviera hablando consigo mismo tanto como con el público, y esa intimidad se reforzaba cuando comenzaba a hablar de la costumbre de intentarlo de nuevo, de esa voz interna que siempre dice «la próxima vez saldrá mejor», una frase que repetía con diferentes tonos, desde la esperanza genuina hasta la ironía total, mostrando cómo una misma idea puede servir tanto para motivar como para engañar, y esa ambigüedad era central en el humor del programa, porque reflejaba la forma en que las personas se cuentan historias para seguir adelante, y mientras desarrollaba esa idea, Eugenio comenzaba a imaginar un público ficticio que lo aplaudía por su valentía culinaria, describiendo con exageración una ovación inexistente, agradeciendo con gestos solemnes y discursos ridículos. Y esa fantasía era una forma de burlarse del deseo de reconocimiento, de la necesidad humana de que alguien valide incluso los fracasos, y al exagerar esa necesidad, el sketch la desactivaba, transformándola en risa, y en medio de esa ovación imaginaria, Eugenio se detenía para admitir que a veces uno no busca aplausos sino comprensión, alguien que entienda que se intentó con honestidad, y esa admisión, aunque envuelta en humor, tenía un tono sincero que reforzaba la conexión emocional con el espectador, y así la cocina dejaba de ser solo un lugar físico para convertirse en un espacio simbólico donde se representaban pequeñas batallas personales, y en esta parte esa simbología se hacía más evidente, porque cada objeto limpio era una decisión tomada. Cada cosa guardada era un cierre parcial, y mientras Eugenio guardaba los utensilios, hablaba de la importancia de saber cuándo detenerse, cuándo aceptar que algo no va a mejorar por más que se insista, y esa idea era inmediatamente puesta en duda por el propio personaje, que reconocía su dificultad para dejar ir, creando un juego constante entre discurso y comportamiento, y ese juego era esencial para mantener el humor vivo. Porque mostraba a un personaje consciente pero no reformado, alguien que entiende sus defectos pero no necesariamente los corrige, y a medida que avanzaba esta octava parte, Eugenio comenzaba a hablar del público de manera más directa, agradeciendo implícitamente la paciencia de quienes habían acompañado todo el proceso, afirmando que cocinar frente a otros es un acto de confianza porque uno expone sus limitaciones sin poder editarlas. Y esa idea se podía leer también como un comentario meta sobre el propio programa, sobre el acto de hacer comedia a partir del error. Y esa autorreferencia añadía una capa más profunda al sketch sin romper la ilusión, porque estaba integrada de forma natural en el discurso, y mientras decía esto, Eugenio se sentaba de nuevo. Respiraba hondo y declaraba que quizá el verdadero objetivo no era aprender a cocinar sino aprender a reírse del intento, una frase que sintetizaba gran parte de lo vivido hasta ese momento. Y aunque podía haber funcionado como cierre, el personaje no se detenía ahí,
porque inmediatamente comenzaba a imaginar qué pasaría si alguien más encontrara ese platillo abandonado, construyendo una pequeña historia absurda sobre un visitante accidental que confundiría la comida con otra cosa. Y esa minificción añadía un último estallido de imaginación que mantenía el ritmo alto, y al desarrollarla, Eugenio demostraba nuevamente su capacidad para convertir cualquier detalle en una narrativa completa, y esa habilidad era la columna vertebral de diversión. Al cocinar, porque permitía que un solo escenario sostuviera un relato largo y variado sin perder interés. Y al final de esta parte, cuando la cocina ya estaba casi en orden y el platillo había desaparecido del centro de atención, Eugenio miraba a la cámara con una sonrisa tranquila y decía que había cosas que no se aprenden en libros ni en recetas, que solo se entienden después de intentarlo y fallar, y esa afirmación, aunque no era presentada como moraleja, funcionaba como un punto de descanso emocional, preparando al espectador para una última etapa donde el recuerdo, la exageración y el cierre definitivo comenzarían a tomar forma, manteniendo viva la expectativa dentro del flujo continuo que caracterizaba a Diversión al cocinar como una comedia extendida sobre el placer de intentarlo incluso cuando todo indica que no va a salir bien. Con la cocina casi en silencio y el caos reducido a recuerdos recientes, Eugenio entraba en una etapa donde la exageración regresaba con fuerza, como si después de tanta reflexión el personaje necesitara liberar la tensión acumulada a través de la fantasía. Y en Diversión al cocinar esa liberación tomaba la forma de reinterpretar todo lo ocurrido desde una épica, completamente desproporcionada, porque ahora hablaba del intento culinario como si hubiera sido una hazaña legendaria, narrándolos hechos con un tono grandilocuente, describiendo la entrada triunfal a la cocina, la lucha contra ingredientes indomables y la resistencia heroica frente a sabores imposibles, y esa narración exagerada funcionaba como una parodia directa de los relatos épicos, donde cualquier acto cotidiano puede convertirse en mito si se cuenta con suficiente convicción. Y Eugenio dominaba ese recurso, porque cambiaba el tono de voz, la postura corporal y el ritmo del discurso para dar la impresión de que estaba relatando algo histórico, y mientras lo hacía, intercalaba comentarios que rompían la épica de inmediato, recordando detalles ridículos como el momento en que casi se quema o cuando confundió un frasco con otro, y ese vaivén constante entre lo grandioso y lo patético mantenía el humor activo, porque el público nunca perdía de vista la realidad detrás del relato, y así Diversión al cocinar se convertía por un momento en una historia contada desde el futuro, como si Eugenio estuviera recordando ese día muchos años después, exagerando su importancia solo para luego minimizarla con una broma. Y esa estructura permitía revisar lo ocurrido desde otra perspectiva sin repetirlo literalmente, añadiendo nuevas capas de sentido, y en medio de esa narración épica falsa, el personaje comenzaba a imaginar cómo otras personas contarían la misma historia, imitando voces y actitudes, como el amigo que diría que siempre supo que algo saldría mal, el familiar que exageraría el peligro o el conocido que afirmaría haber probado el platillo y sobrevivido de milagro, y cada imitación añadía ritmo y variedad al monólogo continuo, demostrando la habilidad de Eugenio para poblar el escenario sin necesidad de nuevos actores. Y esa multiplicidad de voces reforzaba la idea de que el fracaso no pertenece solo a quien lo vive sino también a quienes lo observan y lo reinterpretan, y esa reinterpretación era en sí misma una fuente de humor, porque mostraba cómo las historias cambian según quien las cuenta, y a medida que esta novena parte avanzaba, Eugenio comenzaba a hablar del paso del tiempo, de cómo los errores recientes duelen más que los antiguos, porque todavía no se han convertido en anécdota. Y esa reflexión se desarrollaba de manera fluida, conectando la cocina con la memoria, afirmando que algún día ese platillo sería recordado con cariño aunque ahora pareciera un desastre. Y esa afirmación era inmediatamente puesta en duda por el propio personaje, que admitía que tal vez nunca sería recordado con cariño pero sí con risa, y esa aceptación reforzaba el tono ligero del sketch, porque priorizaba el humor sobre la nostalgia, y en ese punto Diversión al cocinar volvía a su esencia más pura, la risa como mecanismo para procesar lo ocurrido. Y Eugenio lo hacía explícito al decir que si uno no se ríe de sus errores alguien más lo hará. Así que más vale adelantarse, y esa frase, lanzada con naturalidad, resonaba como una declaración de principios del personaje, y mientras la repetía con distintas entonaciones, reforzaba la idea de que la comedia nace de la observación honesta de las propias limitaciones, y en medio de esa declaración, Eugenio comenzaba a recrear mentalmente el momento exacto en que todo se había descontrolado, deteniéndose en detalles mínimos, como el sonido de la olla o el olor extraño que no supo identificar, y cada detalle era ampliado hasta volverse absurdo, manteniendo el ritmo sin necesidad de nuevas acciones físicas, porque la fuerza estaba en la imaginación compartida,
y ese recurso permitía al público revivir el caos desde una distancia segura, riéndose sin tensión, y a medida que avanzaba esta parte, el tono se volvía más ligero, casi celebratorio, porque el personaje ya no sentía vergüenza ni frustración sino una especie de orgullo extraño por haber vivido algo digno de ser contado, y ese orgullo era expresado con frases exageradas, afirmando que no cualquiera se atreve a cocinar sin saber, y aunque esa afirmación era claramente irónica, también contenía una verdad sobre la valentía de intentar. Y así Diversión al cocinar equilibraba constantemente la burla con el reconocimiento, y hacia el final de esta sección, Eugenio comenzaba a hablar del día siguiente, imaginando cómo amanecería con la tranquilidad de quien ya no tiene nada pendiente en la cocina, describiendo una paz exagerada que contrastaba con el caos previo. Y esa anticipación del futuro cercano servía para cerrar el ciclo temporal iniciado al principio del sketch. Porque mostraba que la vida sigue, que el día termina y que el desastre no define todo. Y cuando finalmente miraba a la cámara y decía que mañana tal vez pediría comida a domicilio, esa frase funcionaba como un remate suave, no explosivo, pero efectivo, porque reconocía con humor la solución más simple. Y ese reconocimiento marcaba un punto de transición hacia el cierre definitivo, porque dejaba claro que la historia estaba llegando a su fin, aunque todavía quedaba un último espacio para él. Comentario final, la reflexión ligera y la despedida implícita, manteniendo la continuidad fluida que caracterizaba a Diversión al cocinar como un relato cómico extendido, donde cada parte se apoyaba en la anterior para construir una experiencia completa y coherente dentro de su propio absurdo. La idea de pedir comida a domicilio no cerraba la historia sino que la abría hacia una última reflexión cotidiana, porque en Diversión al cocinar incluso la solución más simple se convertía en materia narrativa, y Eugenio, con esa naturalidad que parecía improvisada pero estaba cuidadosamente sostenida por el ritmo, comenzaba a hablar de la relación moderna con la comida preparada por otros, describiendo con humor cómo uno pasa de la ilusión de cocinar algo propio a la tranquilidad absoluta de esperar a que alguien toque la puerta con una bolsa. Y esa transición era presentada como un viaje emocional completo, desde el orgullo inicial hasta la aceptación final, y mientras hablaba, el personaje se movía por la cocina apagando luces, cerrando cajones y revisando que todo estuviera en orden, como si ese gesto físico acompañara el cierre mental del intento culinario. Y cada acción era comentada con una observación ligera, porque en de vez en cuando no existía el silencio vacío, siempre había una palabra, una mirada o un gesto que mantenía viva la conexión con el público. Y así Eugenio reflexionaba sobre lo liberador que puede ser admitir que uno no sabe hacer algo, comparándolo con la tranquilidad que llega cuando uno deja de fingir conocimiento. Y esa idea se desarrollaba con ejemplos exagerados de situaciones donde la gente aparenta saber más de lo que realmente sabe, desde conversaciones complicadas hasta instrucciones técnicas, y cada ejemplo reforzaba el punto sin necesidad de subrayarlo, porque el humor hacía el trabajo, y mientras avanzaba en ese discurso, Eugenio comenzaba a reírse de la imagen romántica del cocinero casero, afirmando que no todos nacieron para dominar la cocina y que algunos simplemente nacieron para pedir menú. Y esa frase, lanzada con ligereza, encontraba eco inmediato porque desmitificaba una expectativa cultural común, y en ese momento Diversión al cocinar recuperaba su tono más cotidiano, alejándose de la épica falsa para volver al terreno de lo reconocible. Y esa oscilación entre lo exagerado y lo simple era una de las fortalezas del relato, porque permitía que cada espectador se encontrara en algún punto del camino, y mientras Eugenio seguía hablando, simulaba hacer una llamada imaginaria para pedir comida, exagerando la conversación con un repartidor ficticio, describiendo el pedido con un nivel de detalle absurdo y haciendo preguntas innecesarias. Y esa escena añadía un nuevo bloque de humor situacional que refrescaba el ritmo, porque introducía una interacción inexistente pero completamente creíble, y a través de esa llamada imaginaria, el personaje volvía a reírse de sí mismo, admitiendo que después de tanto esfuerzo culinario terminaría comiendo algo sencillo. Y esa admisión no era presentada como derrota sino como alivio, y esa diferencia era importante, porque mostraba la evolución emocional del personaje desde la frustración inicial hasta la aceptación tranquila. Y en ese punto del relato, Eugenio comenzaba a hablar de la importancia de saber reírse en el momento justo, de no aferrarse al orgullo cuando ya no tiene sentido, y esa reflexión, aunque envuelta en comedia, tenía una claridad sorprendente, porque sintetizaba todo lo vivido en la cocina sin necesidad de repetirlo. Y mientras desarrollaba esa idea, el personaje se sentaba nuevamente, adoptando una postura relajada que contrastaba con la tensión del inicio, y ese cambio físico reforzaba el cierre gradual del arco narrativo, porque mostraba a alguien que ya no lucha contra la situación sino que convive con ella,
Y a medida que esta 10ª parte avanzaba, Eugenio comenzaba a dirigirse al público con un tono más cercano, casi confidencial, hablando de las expectativas que uno se pone a sí mismo y de lo absurdo que puede ser castigarse por no cumplirlas. Usando la cocina como ejemplo, pero dejando claro que la idea se podía aplicar a cualquier aspecto de la vida. Y esa universalidad era la razón por la cual un sketch aparentemente simple podía sostenerse durante tanto tiempo, porque siempre había algo más debajo de la risa, y aún así el humor nunca desaparecía, porque cada reflexión era interrumpida por una broma, una exageración o una contradicción evidente, manteniendo el equilibrio característico del programa, y hacia el final de esta parte, Eugenio miraba el reloj y decía que ya era tarde para cocinar y temprano para arrepentirse. Una frase absurda pero efectiva que marcaba el paso del tiempo dentro del relato, y esa conciencia temporal reforzaba la sensación de cierre, porque indicaba que el día estaba terminando. Y cuando finalmente afirmaba que mañana sería otro día y otra oportunidad para fallar en algo distinto, esa frase funcionaba como un resumen ligero de la filosofía implícita de diversión al cocinar, preparando el terreno para los últimos 2 tramos donde el recuerdo, la despedida y el remate final terminarían de dar forma a una historia construida enteramente a partir del caos cotidiano y la risa compartida. Con el día ya claramente inclinado hacia su final, Eugenio entraba en un estado casi melancólico, aunque siempre filtrado por el humor, porque en diversión al cocinar incluso la despedida debía tener algo de absurdo para no volverse solemne. Y así comenzaba a hablar del cansancio que llega después de intentar algo con demasiada intensidad, ese cansancio que no es solo físico sino mental, el que aparece cuando uno se da cuenta de que ha puesto demasiadas expectativas en una tarea simple, y mientras desarrollaba esa idea, se movía lentamente por la cocina, ya no con prisa ni con nerviosismo sino con una calma resignada, como alguien que acepta que el día ha sido lo que tenía que ser, y cada paso era acompañado por una observación ligera, porque el personaje nunca se permitía caer del todo en la seriedad, y así Eugenio comentaba cómo la cocina, después del desastre, se parecía mucho a la vida después de una mala decisión, no por el desorden visible sino por la sensación de haber aprendido algo que no se puede explicar con palabras, y esa reflexión se extendía sin pausas, enlazando recuerdos vagos de otros intentos fallidos en diferentes ámbitos, siempre narrados con exageración y autocrítica suave, y esa continuidad hacía que el relato se sintiera como una confesión espontánea más que como un discurso preparado. Y en medio de esa confesión aparecía una idea recurrente, la de la memoria selectiva, porque Eugenio afirmaba que con el tiempo uno olvida los detalles desagradables y se queda solo con lo divertido. Y esa afirmación era demostrada en tiempo real cuando comenzaba a minimizar los momentos más caóticos del sketch, describiéndolos como pequeños accidentes sin importancia, contradiciéndose a sí mismo de manera evidente. Y esa contradicción generaba risa porque el público había sido testigo de todo. Y esa complicidad reforzaba la conexión emocional, y a medida que esta 11ª parte avanzaba, Eugenio empezaba a hablar del público como si fuera un viejo amigo que había estado ahí todo el tiempo, agradeciendo implícitamente la paciencia y la risa compartida, sin romper nunca la ficción pero dejando claro que la experiencia había sido colectiva. Y esa cercanía era una de las claves de vez en cuando, porque hacía sentir al espectador parte del proceso, no solo observador, y mientras desarrollaba esa idea, el personaje comenzaba a imaginar cómo contaría esta historia en el futuro, en reuniones, en entrevistas ficticias o incluso así mismo, exagerando la reacción de los demás y anticipando las risas. Y esa anticipación funcionaba como un eco adelantado de la comedia, porque mostraba cómo el fracaso se transforma en anécdota antes incluso de que termine el día. Y en ese punto diversión al cocinar se volvía casi autorreferencial, porque hablaba del acto mismo de contar la historia como parte del disfrute. Y Eugenio lo hacía explícito al decir que si algo sale mal pero se puede contar bien, entonces no fue tiempo perdido, y esa frase, envuelta en humor, condensaba gran parte del espíritu del sketch, y mientras la repetía con variaciones, reforzaba la idea de que el relato es tan importante como la experiencia, y a medida que se acercaba el final de esta parte, el tono se volvía más tranquilo, menos acelerado, porque el personaje ya no necesitaba convencer a nadie de nada, ni siquiera a sí mismo, y esa tranquilidad se manifestaba en silencios breves, en miradas a la cocina ya ordenada, en pequeños gestos de satisfacción extraña, y esos silencios eran tan elocuentes como los chistes, porque mostraban una aceptación completa. Y cuando finalmente Eugenio se sentaba por última vez y decía que tal vez no había cocinado nada memorable, pero si había pasado un buen rato, esa frase sonaba a despedida sin serlo del todo, porque todavía quedaba un último comentario, una última vuelta de tuerca humorística que cerraría el ciclo completo, y así,
Al final de esta 11ª parte, Eugenio miraba a la cámara con una sonrisa suave y decía que lo importante no era el platillo sino la historia que quedaba, dejando esa idea flotando como una promesa de cierre definitivo, preparando el terreno para la última parte donde todo lo vivido se condensaría en un remate final fiel al espíritu ligero, caótico y profundamente humano de Diversión al cocinar. La última parte de Diversión al cocinar comenzaba sin prisa, como si Eugenio quisiera estirar unos segundos más ese espacio compartido antes de despedirse definitivamente. Y en esa calma final había algo profundamente cómico porque contrastaba con el caos inicial, demostrando que todo desastre, por grande o pequeño que sea, termina acomodándose en algún lugar de la memoria. Y así el personaje volvía a mirar la cocina una última vez, no con juicio ni con ironía sino con una especie de cariño extraño, como quien observa las huellas de una aventura absurda y decide que valió la pena vivirla. Y mientras recorría el espacio por última vez, hablaba de la costumbre humana de cerrar ciclos con gestos simbólicos, apagar una luz, cerrar una puerta, tirar algo a la basura o guardarlo como recuerdo. Y cada uno de esos gestos era acompañado por un comentario ligero que evitaba cualquier tono solemne. Porque de vez en cuando la despedida nunca era dramática, siempre estaba atravesada por la risa, y Eugenio lo reforzaba diciendo que no confiaba en los finales perfectos, que prefería los finales torcidos porque se parecen más a la vida real. Y esa afirmación resonaba con todo lo que había ocurrido en la cocina, porque nada había salido según lo planeado y aún así todo había encontrado su lugar. Y en ese punto el personaje comenzaba a resumir lo ocurrido no como una lista de errores sino como una secuencia de intentos, cada uno más innecesario que el anterior, pero todos igualmente honestos, y esa honestidad era la base del humor, porque el público no se reía de un personaje que fingía éxito sino de uno que mostraba sin pudor su torpeza. Y mientras desarrollaba esa idea, Eugenio se permitía una última exageración, afirmando que aquel platillo fallido había unido generaciones, inspirado futuras decisiones y posiblemente prevenido intentos culinarios similares en otros. Y esa hipérbole funcionaba como un remate suave pero efectivo, porque cerraba la historia con una sonrisa amplia, y a partir de ahí el tono se volvía más íntimo, casi conversacional, con Eugenio hablando de la importancia de intentarlo incluso cuando uno sabe que probablemente no saldrá bien, defendiendo la idea de que la risa que viene después compensa cualquier incomodidad inicial. Y esa defensa no era presentada como lección sino como experiencia compartida, y mientras hablaba, comenzaba a quitarse el mandil, gesto simple pero cargado de significado, porque marcaba el final del rol de cocinero improvisado y el regreso al individuo cotidiano, y ese gesto físico era clave para cerrar el arco narrativo, porque indicaba que el personaje había terminado su intento y aceptado su resultado. Y aún así no podía evitar una última broma, diciendo que guardaría el mandil por si algún día volvía a tener una idea peligrosa. Y esa frase final mantenía vivo el espíritu del sketch, porque dejaba abierta la posibilidad de repetir el error, y esa posibilidad era, en el fondo, la fuente de toda la comedia. Y en los últimos segundos de esta parte, Eugenio miraba directamente a la cámara con una expresión tranquila y decía que cocinar había sido solo la excusa, que lo importante había sido pasar el rato, equivocarse y reírse juntos, y esa frase, sencilla pero honesta, funcionaba como cierre definitivo porque encapsulaba todo el recorrido sin necesidad de explicar nada más. Y con una última sonrisa, apagaba la luz de la cocina, dejando el espacio en penumbra, no como un final abrupto sino como una despedida natural, la que llega cuando ya no queda nada que demostrar. Solo el recuerdo de un caos bien aprovechado. Cerrando así Diversión al cocinar como una historia que no trataba realmente de comida sino de la capacidad humana de convertir el error en risa y el intento fallido en una experiencia compartida.